Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La formación de abogado es muy importante y concluye fundamentalmente con los estudios básicos de licenciatura, que son los que acreditan a las personas para el ejercicio profesional de la abogacía. Sin embargo, el mundo moderno, la actualidad impone retos que van mucho más allá del barniz que se otorga en la licenciatura. La licenciatura es un programa limitado por su propia naturaleza. 9 semestres, una cantidad limitada de materias y hay que dar una visión general sobre el ejercicio de la profesión. Así es que en la actualidad es necesario que los abogados cursen programas de posgrado. Y en esta ocasión he invitado a una persona más que adecuada para tratar sobre este tema. Me refiero a la licenciada Mónica Morales, que actualmente es la directora del programa de maestría de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Mónica es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Monterrey y posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Barcelona con el tema de empresa y los negocios. Desde la perspectiva de su ejercicio profesional, Mónica ha trabajado en grandes empresas multinacionales con enfoque corporativo, ha practicado en firmas de abogados orientadas a la práctica de litigio y particularmente me parece importante mencionar que ella tiene la visión de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que debo decir que son las mismas necesidades y los mismos requerimientos que las grandes empresas. La diferencia son las posibilidades de acceder a los recursos. Así es que con todo este bagaje profesional y con todo este bagaje intelectual, Mónica llega a la dirección de la maestría de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Mónica, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir estos micrófonos y me parece que estás tomando un gran reto. Además, te toca tomar la estafeta de un programa que ya está muy acreditado y tiene mucho prestigio. Cuéntame, ¿cuáles son las principales características y cuáles son las principales bondades que tú encuentras en el programa de maestría de la Facultad Libre de Derecho que ahora te toca dirigir? Pues mira, Carlos, muchísimas gracias por invitarme primero. Muchas gracias también a la facultad por tener la confianza en mí para dar seguimiento a este proyecto que ellos iniciaron de crear la maestría en Derecho de los Negocios. Y bueno, creo que una de las bondades más grandes que tiene esta maestría, aparte de la excelencia que siempre ha tenido la Facultad Libre, de la excelencia en lo que hacen, en los profesores, en el claustro que tenemos, creo que es lo de la educación personalizada. O sea, que creo lo comentábamos, que lo que me encantó de este proyecto es la importancia que le da la facultad a
en verdad darle una gran importancia al derecho, que es base de cómo nos regulamos nosotros como seres humanos y cómo nos hemos regulado del mundo normalmente con dos diferentes sistemas, ¿no? El common law y nosotros del civil law. Pero la educación personalizada que tenemos, o sea, para mí es algo muy impresionante. Normalmente en el mercado, las demás universidades dan, un profesor tiene más o menos 10 alumnos y la universidad, la facultad tiene un profesor por cada 3 alumnos, ¿no? Entonces nosotros damos también eso y eso hace mucho la bondad de que tú puedas llevar a la maestría al lado que tú quieras. Que era una cosa de lo que platicábamos, si yo estoy siendo especialista o quisiera ser especialista en derecho laboral, pues tal vez no hay en el mercado una maestría tan específica, pero con esta maestría tú puedes ser abogado laboral y llevarla hacia diferentes áreas, como las áreas que tenemos, que es tributario, pues checas al profesor para llevarlo a esa área de las cosas que tributación y laboral se pueden mezclar, donde contratos, tanto colectivos como individuales, también se puede llevar hacia lo laboral o en otros aspectos, ¿no? Bancario, en el área obviamente corporativa, que es lo más importante para nosotros, y creo que sí está más dirigida hacia cosas corporativas, bancarias, financieras, que en litigio u otras, ¿no? Pero que también las pudieras llevar hacia. Entonces creo que esa es una gran bondad que tiene. Creo que el desarrollo integral que también te hace esta maestría es una de las cosas más bondadosas que tiene, que es el desarrollo de muchas áreas y el ampliar tu lenguaje de derecho no solamente a derecho, sino a cosas de negocios, a cosas de finanzas, a estar más abierto con otras áreas y no solamente con los mismos abogados. El lenguaje jurídico lo ampliamos mucho más hacia negocio, a que tengas un argot más amplio y que pudieras utilizar otro tipo de palabras, ¿no? Y, y eso te lleva muy de la mano con los profesores. Los profesores hacen que la comunidad que tenemos sea muy específica. Y bueno, eso no, tú me podrás decir también qué es lo que sientes un poquito también como profesor y como parte de la comunidad de la facultad. Pero creo que creo que esas son las bondades, ¿no? La personalización, la creación de comunidad, la creación de networking, porque tienes a personas que lo digo, o creo que otra bondad, no lo había visto así, pero creo que otra bondad pues es el claustro, ¿no? El claustro de profesores que por lo mismo de que sea tan especializado, ellos mismos hacen la conexión muy fuerte con los alumnos y tienes a profesores de muy alta calidad, no solamente como profesionales, sino humanos, que hacen que puedas crear comunidad con ellos y son un aliado contigo para poder crear derecho en el campo. Entonces, creo que esas serían para mí las bondades de este proyecto. Sí, porque en realidad no hay esencias químicas de problemas jurídicos, sino que la problemática jurídica que se vive en la empresa, y yo diría el que se vive en la realidad, un problema de cualquier orden, bancario, fiscal, laboral, siempre toca en más de una área del derecho, además de que las problemáticas jurídicas también viven en un contexto de la realidad, en este caso de la realidad de negocios y la realidad de la empresa. Cuéntame, ¿cuánto tiempo dura esta maestría y cuál es el currículum que integra las diferentes materias de especialidad? Mira, la maestría se conforma en 2 años. En 2 años puedes tener la maestría hecha. Se
conforman con módulos. Cada tetra están en tetras, son 3 tetras por año y cada tetra tiene 2 módulos. Los módulos son sociedades mercantiles, información financiera, contratos, solución de controversias, activos intangibles, negociación, tributación, comercio internacional, sistemas financieros, regulación del mercado, empleo, en torno a los negocios. Que básicamente son 12 materias. La verdad es que creo que con esto tienes muchísimas habilidades, adquieres muchísimas habilidades, recuerdas, yo creo que te ayuda mucho a recordar muchos temas que se te pueden estar yendo. Una, porque no te estás actualizando en algunas cosas, y otro es porque hay cosas que en el día a día se te olvidan, ¿no? Entonces, creo que la maestría está no solamente para que te actualices, sino para que también adquieras las habilidades necesarias para solucionar temas que se están viviendo al día de hoy en todas estas materias, pero obviamente, como tú mencionas, que todo tiene conexión, entonces una cosita te lleva a la otra. Entonces hay veces que también en temas de tributación, pues hablas de cosas laborales, pero que afectan en cuestiones fiscales, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, cómo se hace la repartición de utilidades, ¿no? Y si hay un programa de cómo repartir diferentes formas de hacer no sé, una estrategia financiera, una estrategia fiscal con este tema, y entonces entran no solamente los de finanzas, no solamente los de fiscal, los de laboral, sino recursos humanos, entre otros, ¿no? Y el caso es un poquito para nosotros, los de la maestría, ayudar mucho a los abogados a tener esta flexibilidad de poder no solamente ver tu área, sino que tengas también la curiosidad de ser flexible y ver las áreas de los demás, porque eso ayuda mucho a que tú des muy buenas soluciones o que mejores tu misma área por sesgos que a veces tenemos y porque a veces no queremos tocar áreas de otras personas. Una, porque a veces tenemos mucho trabajo y no quisiéramos como desenfocarnos de lo que nosotros tenemos para enfocarnos en otras cosas, pero creo que es importante el que tú empatices con las demás áreas, porque se puede generar o puedas crear otro tipo de solución. Y eso es lo que tratamos mucho de lograr aquí, el trabajar en equipos, el que también sean diferentes tipos de perfiles, y que puedas lograr pues esta conexión, ¿no? Entonces, pues Sí, porque al básicamente final se conforma. se va interrelacionando un tema con otro. Pero antes de que continúes hablando de estos temas que se me hacen muy interesantes, yo quisiera preguntarte cuál es el perfil de los estudiantes de la maestría, porque por lo menos de mi experiencia me tocaron gente realmente con experiencias y antecedentes profesionales muy interesantes que enriquecen las propias materias y asignaturas que se les otorgan. Claro, que creo que esa es otra de las partes, porque, bueno, creo que ayudan dos cosas mucho. Una, que el mismo programa, como tiene este método académico que le llaman el método del caso, que es el método que utiliza el IPADE, Harvard, entre otras universidades, y nosotros también lo utilizamos, más la experiencia que tienen cada uno de los perfiles, que normalmente el perfil que nosotros ingresamos y admitimos son abogados que ya tengan experiencia en el campo, que normalmente ya estén en empresas, despachos o notarías y que lleven un poquito de estos temas para que tú puedas enriquecerse. Pero también hemos tenido, por excepciones, perfiles de ejemplo a un arquitecto que tiene su propia empresa
de arquitectura y quiere entender mucho del derecho, porque obviamente hay veces que tiene que revisar contratos él mismo, que necesita entender a su abogado, que necesita crear negocios. Entonces, eh, este tipo de maestría te ayuda en todo eso, porque te lleva un poquito a entender sociedades mercantiles, en que te lleva un poquito en cómo la creas, qué problemas tienes, también de inversión extranjera, cómo creas a veces personas extranjeras en México, cómo haces todo ese proceso, o cómo tú, siendo persona mexicana, te quieres ir al extranjero. Todo eso se toma, se lleva en sociedades mercantiles, y luego llevas también información financiera, que son tus estados financieros, cómo te estructuras. Entonces, básicamente la maestría te ayuda muchísimo hasta para entender mucho el negocio. Claro. Entiendes que por ejemplo, en solución de controversias, todo el litigio que puedes tener, tanto por problemas de daños de tu producto que estás otorgando, de daños de tu servicio que estás dando, también litigios laborales, cómo los puedes resolver, cómo puedes hacer tu contingencia. Todo ese tipo de cosas lo llevas en negociación, que es una de las materias más importantes. Pues también te ayudamos a entender cómo negociar contratos, habilidades también, un poquito de soft skills. Entonces creo que todo ayuda para que puedas tener un entorno hacia una empresa, hacia cómo desarrollas la empresa. Tenemos activos intangibles, que llevas mucho lo de propiedad intelectual, que también hablas de cómo poder evaluar tu activo intangible, qué son tus activos intangibles, cómo los puedes meter a tu empresa. Hay una estructura fiscal donde puedas entrar con tu intangible, que luego ya estás tocando otras áreas, ¿sabes? Entonces, ahí te vas con diferentes temas que creo que son muy, muy enriquecedores, y que por eso el perfil que utilizamos para los ingresos pueden ser de diferentes áreas, pero para todos para mí es súper enriquecedor. O sea, sí o sí te llevas algo para que sea muy práctico en tu vida. Tal vez no ahorita, hasta en el futuro pudieras hacer algo, y todo esto te va a llevar a entender cómo inviertes también. Por ejemplo, en torno a los negocios, se habla muchísimo de cómo inviertes, venture capital, cómo tener tus activos fijos, tus activos variables, y cómo está el mercado también en cuestiones de contratos derivados. Bueno, creo que podemos hablar muchísimo, pero básicamente es eso, ¿no? El perfil Es son tan personas. amplio como la vida y los problemas de la empresa. Totalmente. Entonces, el perfil normalmente son personas que ya están en el campo, pero que al mismo tiempo les falta más herramientas, que bueno, siempre nos van a faltar. Creo que es una utopía decir que ya sabemos todo. Entre más sabes que sabes menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque así llegas a aprender más y tienes la apertura de aprender. Entonces, nuestros perfiles son ese tipo de abogados, o de personas que en ocasiones las tenemos, y sí son algunas que otras, que son CFOs, CEOs, que quieren entender un poquito también nuestro lenguaje, nuestras fórmulas, y un poquito cómo organizarte. Entonces, creo que por eso es muy variado esta maestría, y, y creo que muchas personas se pudieran enriquecer de esta, no solamente los abogados. Está muy abierta a muchos temas. Sí, realmente, porque en la práctica profesional el derecho toca y se relaciona con muchas áreas. Claramente las finanzas, claramente la contabilidad, pero de pronto te diré que hasta la ingeniería, si tú estás tratando temas de propiedad intelectual, o el mercadeo si estás tratando con situaciones jurídicas que se vinculan
con la promoción de nuevos productos, con contratos de distribución, etcétera. Tú tienes una amplia visión sobre la problemática jurídica de las empresas a partir de tu experiencia profesional en la Cámara de Industria, donde fundamentalmente te dedicabas a la asesoría jurídica de pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo proyectas tú esa riqueza ahora en la nueva tarea que te toca realizar? Mira, creo que lo que me encanta es que puedo aportar mucho ahorita a la maestría, porque sí hay áreas que todavía necesitamos tocar un poquito más. Creo que una de las áreas que veíamos mucho en la cámara es que hay veces que los dueños de empresas o CEOs, que son los directores, a veces piensan que el in-house lawyer tiene que tener las respuestas de todo en ese mismo momento. Creo que es importante capacitarnos para también dar respuestas de, no ahorita tengo todas las respuestas, pero voy en proceso de. Y entonces creo que es parte de la madurez el cómo conversas y cómo tratas de solucionar los problemas, porque en las empresas normalmente todo es para ayer y todo Y urge. no es que para antier, ¿verdad? Y exactamente. Y esto es muy importante porque creo que en las cabezas a veces se nos olvida que cada quien qué responsabilidades tenemos. Y eso lo vi muchísimo. Eh, y todas las empresas tienen a veces un poquito de desorden y un poquito de falta de estructura. Pero esa falta de estructura y esa falta de orden no se puede crear de un día a otro. Y hay veces que lo queremos crear sí o sí. Y creo que es esa parte de la tolerancia, esos valores que creo que también nos ayuda mucho la maestría en enseñarles las experiencias, no solamente mías, sino la verdad es que el claustro de profesores es muy bonito, hermoso para mí. Son personas muy humanas que te ayudan un poquito a entender eso, ¿sabes? El entender eh, que hay que tener respeto a los procesos, a crear procesos, a la apertura de crear procesos y la apertura también de que lo que al día de hoy yo estoy haciendo lo pueda dejar para la siguiente persona, no para que se enfoque en lo mismo y que descubra cómo le hice yo, sino que sepa perfectamente cómo le hice yo para que ella se enfoque en mejorar lo que yo ya hice. Y hay veces que no queremos dejar nuestro conocimiento porque quieren que las demás personas se esfuercen lo mismo que nosotros para que logren lo que nosotros hicimos y creo que Sí, por ahí no para es. que redescubra el agua hervida Sí, y el hilo negro, ¿verdad? es correcto. Cuando nosotros ya lo descubrimos y lo extraño es que no lo queremos dejar, pero al mismo tiempo sí lo queremos dejar. Pero no, creo que no sabemos el cómo dejarlo. Sí, que el punto aquí es tomar la estafeta y avanzarla a otros 100 metros, no correr Exacto, círculos. es correcto. Entonces, muchas de las empresas corren en círculos y estás ahí como la película de Alicia en el País de las Maravillas y todo el mundo dando vueltas como locos y dando instrucciones, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y creo que es un poquito de lo que las experiencias de otras personas nos ayudan a, y creo que eso es lo que yo vi mucho en la cámara, que faltaba mucho esta integración de dejar las estafetas y más a los abogados, porque nos cuesta, yo creo que a los abogados un poquito el ser, darle tiempo a procesos. Como que nosotros dijimos, somos abogados y yo nomás resuelvo problemas jurídicos o problemas, sabes, muy míos. Y nos cuesta, yo creo que un poquito el formar equipo con las otras áreas, con las áreas de financiamiento, con recursos humanos, con el área de procesos, con diferentes áreas, el de compliance, por ejemplo, el de ESG, que es algo también muy nuevo en las empresas.
¿El de y qué? que nosotros, Perdóname, ¿cuál es este último término al que te el de referiste? ESG, el de ESG es algo muy nuevo que muchas empresas lo tienen y se llama Environmental, Social and Governance. Ah, Entonces es un compliance que tienen las empresas, pero mucho se involucra con nosotros abogados, porque ellos llevan el compliance y nosotros abogados también. Hay unos abogados ambientalistas que llevan todo esto, hay otros que son del social, que es un poquito más como recursos humanos y esto, y governance es tu estructura corporativa, que también la llevamos nosotros. No más que ellos llevan como el compliance, ¿no? Y que todo esto esté funcionando según los principios internacionales. Que me encanta también esta materia y que creo que muchos abogados podrían desarrollarse en esta nueva área. Eh, pero bueno, retomando un poquito, eh, creo que regresando, y nomás me regreso tantito a lo de los perfiles, que creo que me faltó cerrarlo con lo del método del caso, es que como los perfiles llegan con mucha experiencia y el método del caso es, oye, te traigo puros casos y hay que empezar a resolverlos y en equipo, eso les ayuda mucho a ver estas problemáticas que las veo yo en la cámara que tú me decías, porque te traemos el caso y aparte con las experiencias diversas ayudas a encontrar hasta otras soluciones que ni tan siquiera habías visto. Y entonces hay veces que tenemos sesgos normales y que siempre, y siempre lo he dicho, dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Pero hay veces que también he visto mucho que nuestra soberbia un poquito o nuestro ego de abogados, pues a veces tú crees que tú eres el especialista, pero siempre hay que tener la apertura que siempre los demás aportan y siempre va a haber una persona que va a aportar mucho y si no la dejas entrar, pues te está cerrando una puerta, ¿no? Y creo que eso es mucho que también fomentamos en la maestría, el poder de escucha, el poder de conectar un problema con demás áreas y no solamente decir, oye, es que este es completamente de mi área, sino casi siempre hay diferentes áreas mezcladas para resolver un problema. Y siempre es muy bueno llevar tu problema, si es que ya ves que se conecta con otras áreas, es levantar la mano, tener el valor y mencionarlo de que, oye, sabes que esto no lo puedo resolver sola. Necesito de otra área que me ayude o que me oriente un poquito porque pudiera ser que esto entre o perjudique otra área. Entonces, creo que es algo de las bondades de esto, ¿no? De la experiencia que también he tenido de mencionarlo y que lo hemos platicado a veces entre maestros, de darles estas herramientas a los alumnos, futuros abogados y seguramente futuras cabezas de empresas y de empresas grandes, de ser tolerantes, de ser abiertos a nuevos aprendizajes, porque también nosotros mucho como abogados somos muy tradicionalistas, nos cuesta mucho, nos resistimos mucho a los cambios, ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, es tiempo de saber que está aquí y no se va a ir, y es momento de abrazarla. Creo que ya hasta los mismos tribunales ya dieron el paso a las firmas digitales y seguimos teniendo resistencia muy amplia en este tema de las firmas digitales y que se debería de empezar como a embrace it, ¿no? Entonces, creo que es importante saber y mejorarnos y saber que la inteligencia artificial también está ahí seguramente para mejorarnos y tal vez llevar nuestra perfección, que ya nosotros nos creamos perfectos a un nivel más alto, ¿no? Y bueno, creo que básicamente eso. bueno, yo creo que es muy importante mencionar, ya que tú tocaste sobre esto, que el método preferido de enseñanza en la maestría es el método de casos, pero para los abogados el método de casos normalmente se identifica con el método de la Escuela de Derecho de Harvard de análisis de sentencias. Sin embargo, un aspecto novedoso que es contribución, a mí me parece que de Greg Martin, que fue el director fundador,
es que se utiliza el método de casos, pero tal y como fue desarrollado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y que después toma el IPADE, pero que ahora se está aterrizando y enfocando para la solución de problemáticas de orden jurídico. Y otra cosa que a mí me gustaría subrayar, si tú me lo permites, es que todo este universo disímbolo de materias que tú me estás comentando, porque disímbola es la vida y disímbolos son los asuntos que a uno como abogado le toca tratar, es que ustedes han encontrado la solución en una asignatura que se llama muy apropiadamente estrategias jurídicas, que permite amarrar todas las partes del rompecabezas. Cuéntame un poquito sobre esto. Mira, está súper interesante ese tema. Normalmente en las maestrías haces una tesis, ¿no? Que eso también algunas de las universidades la utilizan en licenciatura. En este caso, lo que nosotros hacemos es que en lugar de una tesis, llevamos esta materia que se llama estrategias jurídicas, que es un caso o dos, dependiendo de cómo organicemos el tetra, pero ha habido, siempre innovamos, pero el enfoque es que este caso tiene que tener todas las materias que acabas de llevar, que te acabo de comentar, las 12 materias, y esta materia, que es la 13, junta a todas en un solo caso. Y estos casos son casos reales, según yo todos los casos, y estoy casi segura que todos los casos que llevamos son reales, y este no es la excepción, es un caso real, y al final traemos al protagonista, como tú dices, como si fuera una obra de teatro, al protagonista que llevó este caso y cómo resolvió tal, y bueno, como se hacen equipos, cada equipo también resuelve diferentes formas y luego se da cómo se resolvió en la vida real. Y bueno, creo que es algo súper enriquecedor y básicamente así calificamos este último eslabón donde encontramos, en verdad es complejo, pero lo lleva a Roble y es algo muy bonito el que puedas encontrar un caso tan enriquecedor donde puedas desarrollar todas estas materias que llevaste y todas las áreas que se pudieron crear o hipótesis que se pudieron crear con este caso real, ¿no? Entonces, normalmente es un caso o dos, dependiendo. Y entonces todos los alumnos en equipos logran descifrar cómo se resolvió el caso, ¿no? Utilizando todas las herramientas que han estado utilizando en estos 2 años. Entonces Claro, así se cierra el programa. hay un énfasis en el método y de tal total. suerte que la gente, aunque el nuevo caso sea distinto, está habilitado con el método de cómo enfocar y tratar un problema y encontrarle la solución. Pero me imagino que cada equipo encuentra una solución diferente. Es que eso es lo enriquecedor de la mente, ¿no? De que cada uno empieza a pensar tan diferente y también hemos visto casos donde muchos piensan muy parecido, no igual, pero muy parecido. Entonces, es muy enriquecedor y normalmente no, eso sí, nunca llegan a exactamente lo que pasó, o sea, la realidad de cómo se resolvió. Hay veces que se descubren cosas nuevas porque también el derecho va evolucionando y puede ser que cuando pasó el caso, pues no se tenía eso que ahorita sí se tiene y que fue todavía un poquito más sencillo. Entonces empezamos a ver también la evolución del derecho, de las soluciones,
y en diferentes ramas. Y lo padre, y creo que ese es el objetivo, es que podamos hacer comunidad y que en las empresas siempre falta un poquito de eso, un poquito de empatía donde todos tenemos que trabajar en equipo para poder sacar el barco adelante, porque normalmente la competencia está afuera y hay veces que la competencia la hacen adentro y los egos entran adentro de la misma empresa y creo que ahí estamos mal. El ego tiene que estar hacia afuera, ¿sabes? La competencia está afuera y el barco donde tienes que remar al mismo lado son todos los de adentro, todos los directores, todos los cabezas. Tenemos que llegar a una sincronía, porque con esa sincronía y esa comunidad es con la que rompes el mercado afuera, que ese es el objetivo. Y ese es, yo creo que un poquito de la falta de motivación y de responsabilidad de las cabezas, de agarrar esta responsabilidad de que yo tengo que motivar a mi equipo y yo tengo que motivar a mi equipo y yo mismo me tengo que motivar para hacer comunidad con todos los demás directores, hacer entender a todos que nosotros vamos hacia el mismo lado y el mismo CEO, hacer este ejercicio y llevar a toda la empresa a remar hacia el mismo lado para ayudarnos todos y no emproblemarnos entre nosotros, ¿no? ¿Y cuántos años tiene la maestría? ¿Cuántas generaciones han salido? Mira, ahorita llevan 7 años. Las generaciones que han salido son 14. Yo entré en la generación 15, que si ves la historia del mundo, la 15 es el Renacimiento. Entonces, el siglo XV, entre el Renacimiento, igual aquí yo creo que vamos a renacer y vamos a seguir dando este gran proyecto a los abogados, que Es se me decir, hace ¿tú muy tienes ambicioso, ¿eh? directora y de estudiante? ¿Perdón? ¿Tienes el doble rol de directora de la maestría y estudiante de la maestría? Claro, también he entrado a una de las clases, pero después ya voy a entrar a un poquito más, ¿eh? Pero sí quisiera de estar de rol y también de profesora, ¿eh? Pero creo que todo es un engrane que va de poquito en poquito. Y ahorita necesitamos enfocarnos más en estructurar un poquito esto, en dejar muy bien bases y todo, y posteriormente, claro, y mejorar, yo creo que hasta poder abrir otro tipo de maestrías, continuar con esto que antes lo llamábamos PEPs, que eran los programas de educación continua, que eso también quisiéramos empezar a motivar a los abogados, a, tal vez entrar un poquito más en esto que le llamamos inteligencia artificial, eh, y descubrir un poquito entre todos estas nuevas áreas del derecho que se implementan. Un poquito también, por ejemplo, he estado viendo que hay varios temas en boga, como el mindfulness en temas de derecho, que creo que es gran como que apertura en estos temas, habilidades de soft skills para alta dirección. Y bueno, creo que hay muchos temas que podemos añadir a la, ¿cómo le llamamos? A la educación continua del abogado, ¿no? Que creo que siempre tenemos, yo creo que el humano, siempre tenemos que seguir preparándonos. Creo que es algo que nos hace trascender, que nos hace motivarnos a nosotros mismos y nos enriquece como personas. Entonces, yo soy muy fan de seguirnos educando, de seguir disfrutando el leer, que creo que en cualquier área, no solamente en el derecho, es muy gentil, ¿no? Creo que a veces nos falta un poquito de esto de ser empáticos, compasivos, agradecidos y todo, y creo que los libros nos llevan un poquito a eso, creo que son nuestros amigos para regresar un poquito a estos valores de la gratitud, de generosidad, de integridad, ¿no? Como humanos.
Por un lado, los libros que nos anclan en los fundamentos básicos del conocimiento, pero por otro lado, las tecnologías parece que nos llevan a rumbos insospechados. ¿Cómo se integra todo esto en un programa como el que tú diriges? Utilizando los dos. Yo creo que ahorita, al día de hoy, nosotros utilizamos los dos. Abrazamos mucho a la inteligencia artificial y también seguimos utilizando eh, lo tradicional, los libros, el poder ser un poquito flexibles de, yo creo que lo básico siempre tiene que quedarnos porque creo que lo que nos lleva a acordarnos de dónde venimos, nos llega otra vez a nuestra humildad, a entender nuestra historia, ¿sabes? Siempre tenemos que regresar a los básicos, a las cosas tradicionales, pero claro, sin ver como si fuera una amenaza a las cosas nuevas. Las cosas nuevas creo que nos dan mucha incertidumbre, muchísima, pero definitivamente también creo que nos van a ayudar en un futuro. Pero como todo lo hemos llevado y los humanos somos expertos en llevarlo a estas dos áreas del bien y del mal y que siempre estamos buscando, y creo que siempre estamos buscando el equilibrio, pero nadie lo dice tan abiertamente, ¿no? Pero siento que el equilibrio es nuestra búsqueda, De es ahí como nuestra utopía. el mindfulness al que tú te Es refieres. correcto, de ahí el mindfulness. Entonces, pero si ves las películas, las obras de teatro, los libros, nuestras religiones, todo es un poquito no es el bien y el mal, ¿no? Ahí están en todas las historias, en todas las religiones está el bien y el mal. Y creo que el equilibrio es nuestra utopía y es como, ok, las cosas nuevas son amenazantes, claro, pero las cosas antiguas nos llevan un poquito a nuestra certidumbre y si combinas ambas, te llevan a este equilibrio que nos ayuda mucho mentalmente para no ahogarnos en un vaso de agua. Entonces creo que el encontrar la historia de lo mismo que nos pasó en la revolución industrial, con estos miedos, estas incertidumbres, que las hemos solventado muy bien los humanos, nos va a volver a pasar lo mismo. Siempre va a llegar cosas muy nuevas, pero vamos a saber cómo sobrevivir porque para eso estamos hechos, para seguir sobreviviendo, para seguir existiendo y siempre buscamos soluciones. Sí creo que si le dijéramos a los antiguos, sabes, a Sócrates o a Cristóbal Colón que íbamos a llegar a lo que hoy tenemos, pues no, yo creo que no darían crédito de lo que hemos llegado a crear. Entonces, es lo mismo. Como seguramente nosotros no daremos crédito Al- de lo que ocurrirá en en un futuro. 500 años. Pero es muy interesante que tú apuntas a este elemento de incertidumbre como característica de la vida y yo diría como característica del derecho. Y por un lado Claro, está una fuerza que marca la incertidumbre como realidad constante, es decir, no tenemos la certeza de qué va a pasar mañana, ni si estaremos vivos, o si tendremos calidad en el aire, etcétera. Parece que todo es un constante juego en el que los polos se están derritiendo, no sabemos qué va a pasar con Trump. Es decir, la incertidumbre es una de las constantes de la vida. Pero el derecho, yo creo que tú lo has marcado muy bien, es un factor de equilibrio y certeza que de alguna manera compensa o por lo menos dirige estos procesos de incertidumbre. Y esto de ver hacia el futuro me lleva un poco a pensar cómo ves tú el desarrollo de la maestría y yo eventualmente diría yo de los programas de posgrado y especialización profesional
en la Facultad Libre de Derecho, que parece que por ahí va tu vocación. Sí, definitivamente. Yo lo veo con mucha esperanza. O sea, estoy totalmente con mucha fe en que vamos a lograr tener las habilidades necesarias para poder transmitirlas a las nuevas generaciones y que podamos, y creo que me encantó lo que dijiste, creo que el derecho es exactamente lo que pudiera dar el equilibrio a, a nosotros. El derecho al final de cuentas es lo que nos regula, como lo mencioné en algún momento, que nos regula a nosotros como humanos y, y el derecho es, por eso hay que darle la importancia de lo que también estudiamos, porque eh, a veces tenemos la regulación de la vida de muchas personas en nuestras manos y tomar esta responsabilidad es bastante importante y creo que a veces se nos olvida la importancia de las responsabilidades que cada uno tiene. Eh, pero es exactamente esto que mencionas, el equilibrio y este tipo de, no- de fomentar a la gente, de que sigamos en contacto con continuar nuestra educación, de crear y de formar a gente que va a ser cabeza, que va a ser jefe, que va a ser director jurídico y que va a tener gente en sus manos, que va a ayudar a regularnos. eh, es una responsabilidad muy importante y nosotros vamos a ser responsables de tal vez crear este granito de arena, este granito de mostaza que podemos dar a nuestra sociedad, de buscar un equilibrio y de encontrar muy buenas fórmulas para buscar una mejora en cómo nos llevamos como sociedad. No solamente eh, en cuanto a las negociaciones de la empresa, no solamente en la parte fría, sino en la parte también, por ejemplo, muchos de los abogados que estamos en empresas llevamos la parte ambiental, llevamos la parte laboral de las empresas, que es esta parte humana, y es muy importante saber qué responsabilidades tenemos y qué recomendaciones estamos realizando con los dueños, con los accionistas y, y es una responsabilidad muy grande que tenemos. Y creo que es importante saber que nosotros como instituciones necesitamos pasar estas herramientas de forma correcta para que esto se pueda esparcir, ¿no? Entonces, es algo muy importante y para mí es una fe muy grande que podamos lograr llevar este granito a la sociedad y que después se pueda esparcir hacia algo mucho mayor. Que me parece que es muy importante. Eso nos habla, digamos, de la visión institucional que indica un enorme nivel de apertura hacia las nuevas realidades, que incluso hay gente que habla de un cambio de época y francamente el fenómeno jurídico, la práctica de la abogacía y particularmente las escuelas de derecho no pueden darse el lujo de quedarse atrás. Pero cuéntame, ¿cuál es la proyección que tú le ves a los egresados? Porque finalmente los egresados de un programa van definiendo el rumbo y el éxito de este programa y quizá el tercer aspecto sea tu propia proyección. Mira, la proyección que yo tengo de los egresados es que la mayoría va para ser director, ¿no? Están hechos para ser directores de empresas. Por tanto, es la responsabilidad de que ellos van a tener gente a su cargo y que seguramente, no solamente empresas, también de despachos jurídicos, pero van a ser personas que van a tener gente a su cargo. Y por eso para nosotros es muy importante el generar el valor en ellos, de saber la responsabilidad que están adquiriendo y que tienen poder para muchas cosas. Y el tener poder es muchísima responsabilidad.
Y es responsabilidad de tener también los valores de integridad, que son muy complejos de tener. Y yo aplaudo a todas las personas que los tienen, porque tienes que generar una confianza, tienes que ser tú una persona de confianza, una persona de respeto, de tener tolerancia con la gente y poder transmitir también estos conocimientos que normalmente la vida ha sido muy bondadosa para que lleguen a este tipo de organizaciones grandes, porque aparte, normalmente lo que yo veo de proyección es que van para empresas grandes. Monterrey es un lugar muy bondadoso en cosas empresariales, donde tenemos muchísima apertura en la economía. Vienen cosas por el mismo nearshoring, cosas muy grandes para Monterrey, pero también al mismo tiempo muy complejas por lo que estamos viviendo en cuanto al tema climático. Y es muy importante que los abogados también sepan toma de decisiones. Entonces, las personas que están arriba y los egresados son personas de toma de decisiones. Y es parte de las materias que todas lo que fomentamos es que la toma de decisión sea la más acertada. Y la más acertada no solamente como negocio, sino como sociedad. Y creo que eso es lo importante, porque tú eres como el doctor y diferentes doctores van a recetarte tal vez diferentes cosas. Y nosotros también como abogados, hay abogados que te recetan diferentes cosas, pero lo mejor para nosotros es que recetes lo mejor, pero no solamente para el negocio, sino para la sociedad, porque se puede complementar, ¿sabes? Entonces, creo que esa es nuestra visión, ese es hacia dónde van los egresados, que eso ayudaría muchísimo también, nos ayuda muchísimo como sociedad, y es eso, el equilibrio. O sea, tampoco tienes que irte completamente a un área si no puedes ayudar en todas las áreas, si la toma de decisión es la correcta. Entonces, hay tomas de decisiones que puedes buscar el equilibrio, y creo que es eso, ¿no? Para encontrar un poquito de beneficio en todos, un win-win. Eso me parece muy interesante y realmente todo esto que me platicas ofrece muchas aristas que valdría la pena explorar individualmente. Cómo se hacen los casos, cómo se desarrolla e identifica a los profesores, cómo se proyecta a los estudiantes, inclusive cómo se identifica a los estudiantes que van a ser admitidos, porque me imagino que no es un programa abierto a cualquiera que llegue a tocar la puerta y te diga, hombre, yo quiero entrar aquí. Pero me parece que necesitaríamos mucho más tiempo para conversar sobre estas cosas, por lo que a mí me gustaría invitarte para que nuevamente te vuelvas a reunir conmigo en estos micrófonos para seguir conversando de estos y otros temas muy interesantes, porque contigo hay muchas cosas que platicar. Pero cuéntame, al estar a punto de cerrar el programa, a mí me gustaría que tú me ayudaras a dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues mira, a mí me encantaría, Carlos, que me siguieras invitando, no solamente a platicarles lo de la maestría, tal vez a platicarles un poquito de mi vida, sino a tocar cualquier tema de derecho que sabes, bueno, o psicológico también, o cualquier otro tema que creo que pudiéramos como humanos, no como profesionales, platicar. Pero si son cosas de derecho, sabes perfectamente que me encanta cualquier tema. No abarco todos, pero tú sabes que tengo una riqueza en diferentes áreas, así que sí puedo tocar varias, no todas, pero muchas. Y me encantaría seguir platicando contigo. Un mensaje, pues, es seguirnos.
mejorando como personas, no solamente como profesionales. Para mí, hay veces, y lo comenté cuando entré a la maestría, es que podemos saber muchísimo, pero si esa sabiduría que tenemos no la llevamos en conjunto con valores, que otra vez vuelvo a hablar del equilibrio, si tú puedes ser muy, muy inteligente, pero no lo equilibras con valores, no sirve de nada. No sirve de nada tener una gente demasiado inteligente, pero igual de inteligente es soberbia, o no es empática, o no es compasiva, o no es leal, o no tiene honestidad. Para mí es que todo esto se cae si no tienes esto. Entonces, por eso es tan importante que al día de hoy sigamos no solamente educándonos, sino alimentando nuestra alma en todos estos valores, que son valores universales, que no tienen religión, y son el respeto, la honestidad, la tolerancia, la empatía, la compasión, la lealtad, el agradecimiento y la gratitud, que a mí se me hacen grandes palabras y que deberíamos de tocarlas muchísimo más veces que todos los demás temas o todos los de las demás noticias, ¿no? Creo que hay que buscar ese equilibrio y alimentarnos mucho de estas palabras. Pues me parece un mensaje muy importante, porque la idea fundamental es que un buen profesionista se finca sobre la base de una buena persona con sólida ética y sólidos valores. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que puedan resultar de su mayor interés. A la licenciada Mónica Morales nuevamente le agradezco su generosidad y apertura al compartir todas estas ideas con nosotros, y tendremos el gusto de volver a reunirnos la próxima semana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carlos. Buen día.